Muy bien, 8:06 en la mañana. Entramos a la última hora de nuestro espacio de noticias. A primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Vea el paisaje a las espaldas de quienes hacemos este espacio, ¿no? Ya cielo despejado. ¿Está? No tanto. Parcialmente despejado. Parcialmente despejado. Qué aguacero el día de ayer, ¿no? Terrible. Con rayos y centellas. Yo estaba en el programa digital ayer y escuchaba, ¡pah! Yo estaba manejando a esa hora. Qué barbaridad. Bueno, disfrutemos del ambiente y sigamos con nuestro espacio. El constitucionalista Rafael Ollarte está con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, don Fabricio. Un placer estar con usted, con doña Belkis y con todos los amigos de Sonorama. ¿Cómo le va? Bien, pasando el frío y esperando que no me cojan las aguas, ¿no? Muy bien. ¿Sabe que el clima acá? Sí, doctor. A ver, doctor, ¿qué alternativas tiene el gobierno frente a la decisión del CAL de no haber calificado el proyecto de ley de urgencia en materia económica? Pero quiero partir por lo primero. ¿Tenía o no atribución el Consejo de Administración Legislativa para no calificar al trámite el proyecto de ley y devolverle el documento y decir al Ejecutivo, señores, ustedes pueden remitirlo de nuevo subsanando las observaciones que nosotros acogimos incorporadas en un informe jurídico de la Unidad de Técnica Legislativa? ¿Es o no legal y constitucional ese camino, doctor? Bueno, cuando usted presenta un proyecto de ley, previamente debe cumplir unos requisitos, los requisitos del 136 de la Constitución. Una sola materia, proyecto articulado y con exposición de motivos. Son los tres requisitos básicos para la presentación de un proyecto de ley. Y el artículo 136 ordena expresamente que si no se cumplen esos requisitos, el proyecto no se tramitará, es imperativo. Y no es que si es urgente no debo cumplir, que solamente no, todo proyecto de ley debe cumplir esos tres requisitos. Imagínese usted al presidente de la República, por ejemplo, presentando proyectos de ley sin exposición de motivos. O peor aún, ya una cosa salvaje, un proyecto no articulado, sino establecer los artículos del proyecto de ley. Entonces, en esas condiciones los proyectos no se pueden tramitar. Antiguamente, ¿quién calificaba? Tradicionalmente en Ecuador, ¿quién calificaba los proyectos de ley? Era el presidente del Congreso. Esto pasó al Consejo de Administración. Era atribución solamente el presidente del Congreso. Exactamente. Ni siquiera de la comisión de mesa cuando existía, antes del 98. La comisión de mesa es el antecesor del CAL, claro. Pero el CAL asumió muchísimas más facultades. En algunos casos irregularmente, claro, ¿cierto? El CAL nace en el 98, ¿verdad? El Consejo de Administración Legislativa nace en la ley del 2009. Ah, correcto. Y antes con la Constitución del 98, porque claro, entre el 79 y el 98 teníamos el plenario de las comisiones legislativas y la comisión de mesa. Se está pegando una enredada, vea, don Fabricio, porque ¿Sí o no? a ver, lo que ocurre es que las constituciones ecuatorianas, desde que tuvimos Congreso monocameral, que es con la Constitución del año 78 y también la del 98, establecieron que en el Congreso debían existir, además de las comisiones especializadas permanentes, un órgano administrativo de la legislatura. Exacto. Entonces, el órgano administrativo de la legislatura era antiguamente la comisión de mesa, que era la que aprobaba el presupuesto, que era la que ordenaba pagos, todo este tipo de cosas lo hacía la comisión de mesa. El CAL debió haber sido algo similar a la comisión de mesa, de acuerdo. Pero se le entregaron más facultades. Entre otras facultades que se le entregó fue la de la calificación de los proyectos de ley. Entonces, si el CAL, no el presidente de la Asamblea, sino el CAL, si verifica que ese proyecto no reúne las condiciones, lo devuelve. Cierto es que el CAL tenía unas facultades hasta la reforma del 2020 que eran inconstitucionales. Por ejemplo, este tema de... se le agregaron en el 2020 una facultad que es dudosa, esta de calificar la constitucionalidad de los proyectos de ley. Pero sí hay que distinguir el tema de este agregado 2020, que es calificar la constitucionalidad de los proyectos de ley con su tradicional facultad de calificar la formalidad del proyecto de ley. Entonces, además, en la reforma 2020 se agregó esta cosa tan simpática de que hay que pedir un informe a la unidad de técnica legislativa. Aunque no es vinculante. Claro, es un informe, es simple y llanamente un informe. Yo puedo adoptar la decisión que yo quiera. Los informes sirven para inteligenciar mi voluntad, es decir, para que no tome una decisión inadecuada.
Ahora, claro, yo puedo estar en contra de lo que dice la unidad de técnica legislativa y adoptar otra decisión, cierto es. Doctor, una lectura rápida respecto de la unidad de la materia en lo que tiene que ver con este proyecto de ley, que finalmente en esencia es lo que de alguna manera motivó esta decisión del CAL. Efectivamente. Entonces, la primera condición generalmente violentada es la de unidad de materia. ¿Por qué? Porque las leyes deben ser homogéneas. Ya, una ley de aviación civil es de aviación civil, no es de tránsito y transporte terrestre, no es de niñez y adolescencia. Si usted quiere buscar un tema referido a, por ejemplo, pensiones alimenticias, tome el Código de la Niñez y la Adolescencia. Si usted quiere ver algo relacionado con contratos de arrendamiento de predio urbano, no va a ir al Código de la Niñez y la Adolescencia, va a ir a la ley de inquilinato. Entonces, por eso se exige unidad de materia. ¿La unidad de la materia no se circunscribía entonces a todo el eje económico, como advertía el gobierno? A ver, lo que pasa es que lo económico no es en sí mismo una materia. Pueden ser varias materias. Por ejemplo, el tema hidrocarburífero es una materia. El tema minero es una materia. Que forman parte de la economía. Exactamente, ¿ya? El tema laboral es una materia económica, lo mismo que la tributaria. Ahora, yo hacía una pregunta. El proyecto de ley tenía dos materias notoriamente independientes, que era la laboral y la tributaria. Es decir, no es que si yo no apruebo lo laboral se me cae lo tributario. No, ¿no es cierto? Por ejemplo, una ley puede tener varias temáticas jurídicas. La ley de aviación civil tiene temas administrativos, tiene temas civiles, tiene temas comerciales y hasta penales. Es decir, va por ese lado. Pero todo es aviación civil. Entonces me decía, a ver, si yo cuando ingreso un proyecto de ley lo tengo que enviar a una comisión especializada para que lo informe. Usted un proyecto de ley de reforma laboral, ¿a dónde lo envía? A los derechos de los trabajadores. Uno entendería, ¿no? Aunque en el Ecuador hemos hecho muchas cositas, ¿ah? Muchas cositas. Bueno, yo le recuerdo que la reforma a la ley de libre expresión, digamos, la ley de libre expresión, que es la ley de comunicación, la mandaron a relaciones internacionales, no sé qué tiene que ver. Torpezas y tonterías, claro, que generan además precedentes, porque los políticos para esto son buenos. Es que antes se hizo, entonces como antes se hizo, yo hago lo mismo corregido y aumentado. Y en el tiempo de Correa, hay que decirlo, no había ninguna necesidad de hacer eso. O sea, yo no entendía la mala maña de Correa de hacer este tipo de cosas cuando decía, no tiene necesidad, tiene mayoría parlamentaria, ¿para qué hace tonterías? Es decir, pero te van dejando este tipo de cosas. Entonces, la norma recurrentemente violada en Ecuador es esta de la unidad de materia respecto de la urgencia económica. ¿Por qué se comenzó a violar esta cuestión? ¿Por qué se empezó a adobar esta cuestión de que todo es económico y por lo tanto todo como cajón desastre va en una ley? Porque desde la reforma constitucional del 96, usted no puede presentar sino un proyecto de ley en materia económica y calificarlo de urgente. Puede presentar 500 proyectos de ley en materia económica, eso sí no hay problema. Pero si califica de urgente, uno no puede calificar al siguiente hasta que concluya. No puede darse en simultáneo. Salvo que hay un estado de excepción y por las razones del estado de excepción, por si acaso. Porque alguien dirá, es que ahora estamos en el estado de excepción carcelario. Entonces vuelvo a dar el mismo proyecto de ley con este vicio. No, o dos proyectos de ley, el tributario y el laboral paralelamente. No, porque tu estado de excepción por el tema carcelario es una cuestión distinta, Pero claro, como tienes este límite, se comenzaron a crear estas leyes trole. Lo hizo Maguad. Gustavo Noboa. Claro, luego con la permisión del primerito fue Maguad. Exactamente, primero fue Maguad, con la permisividad del Tribunal Constitucional, y luego lo hizo Gustavo Noboa Bejarano. De Alfredo Palacio ni hablemos, que la gente ni se acuerda que el señor ha sido presidente del Ecuador, ¿ya? Y luego, curiosamente, lo comenzó a hacer Correa. Yo decía, pero tiene mayoría parlamentaria, no tiene ninguna necesidad de hacer esta clase. O sea, yo no justifico las violaciones a la Constitución, pero es que hay unas que son no solo injustificables, sino inexplicables. Es decir, habían cosas que se conocían. No entiendo lo que está haciendo. Puede hacerlo bien y lo hace mal. Ley de defensa de derechos laborales, reformas a la coactiva. ¿Qué tendría que ver eso? Oiga, y me pasa un dato que yo no lo sabía, no sé si tú lo sabías, Belkis, que por ejemplo en esta ley de oportunidades incluyeron una reforma de la ley de drogas. A ver, habían 30 leyes que estaban ¿Qué tiene que ver la ley de drogas? Pero, a ver, perdón, pero no nos hagamos los giles, porque a la gente le encanta mirarle y hágale al otro, ¿no? A ver, y se lo digo con mucho cariño. Es decir, que a alguien que haya sido parte de la legislatura de Correa venga a decir esto cuando tú lo hiciste y peor. Le estoy poniendo la ley de defensa de derechos laborales.
con disminución de los derechos de los trabajadores incluidas, para que la gente no se corte las venas a decir, ay, es que este gobierno quiere... También lo hiciste, no seas... Pero no justifica que en ese momento sea... No lo estoy justificando. Lo que pasa es que hay Yo calidad. siempre digo que dos errores no hacen un acierto. Pero tampoco vengamos a justificar gente que no tiene ninguna calidad moral de decir las cosas, pues. O sea, eso es Camargo hablando de violadores, pues. Ya. Entonces me va a decir, es que lo que hizo Camargo no justifica que el otro lo haga. Sí, pero que Camargo lo diga. Vea, cállese, siéntese, y usted ya lo hizo. Usted es el primero que debe estar chitón, calladito. Ya, no debe decir nada, porque usted lo hizo y si vuelve lo va a volver a hacer. No se haga aquí el inteligente con el resto. No es así. Ya. Entonces, comenzamos a hacer esta tontería de... Porque uno dice, a ver, ¿para qué tienes el artículo 136 o para qué tienes el 140? Te estás saltando los dos a la vez. Claro, como no puedes presentar sino un proyecto urgente a la vez, entonces no presentas reformas a la ley laboral o una ley laboral distinta y reformas a la ley de régimen tributario en otra distinta, porque tendrías que esperar primero el uno y luego el otro. Y luego el otro. Pero eso es lo que hemos venido diciendo y los tribunales y cortes sociales lo han venido justificando permanentemente. Porque usted me dice, un error no justifica el anterior. Pero si tienes fallos de la Corte Cervecera que justificaban eso... Y que ustedes los abogados dicen, deja sentada jurisprudencia, ¿no? Pero claro, y el problema es el 429 y el 436.1 de la Constitución. Jurisprudencia vinculante. Claro. Es decir, cuando viene de la Corte Constitucional. A mí me puede desagradar lo que ha dicho la Corte Cervecera, pero ahí está. Y luego la Corte actual también continúa haciéndolo. Lo hizo con la Ley de Defensa de Derechos Laborales de Correa. La Corte actual, la actual. No la cervecera, la actual. Hablando del eje transversal, me encantan esas frases. Eje transversal. ¿Ya? ¿Cuál es hilo conductor? Y además los abogados jóvenes suelen aprenderse esas palabras, ¿no? Esas frases, ¿no? Y uno se siente inteligentísimo diciendo hilo conductor y eje transversal. Entonces yo decía, bueno, entonces, ¿cuál es el tal eje conductor y el hilo transversal en este proyecto de ley? Porque yo le insisto, yo no mandaría un proyecto de ley de reforma tributaria a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Ni una reforma laboral a la Comisión de Régimen Económico. En cuyo caso... Notoriamente dos materias. En cuyo caso, entonces, este proyecto de ley violaba la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa en este punto. No hay unidad de materia. Claro, como lo han hecho 500 proyectos de ley anteriores y todos hemos dicho que está muy bien. Esa es la cosa, o sea, ese es el problema. ¿Ya? O sea, los políticos van creando esto y cuando están del otro lado se acuerdan de la norma. No es claro, la que te pisoteaste vos permanentemente y me creas precedentes. Entendiendo entonces que no había unidad de materia, pero el CAL sí podía no calificar. Debía no calificar. Ya, correcto. O sea, pero claro, uno dice, la primera vez que lo has hecho, ¿no? No es la primera vez. Bueno, el CAL anterior ya lo hizo. Claro que sí. Sí, perdón, con Moreno, por supuesto. Cuando se le lanzó todo el mundo a la yugular al señor. Porque claro, quiso hacer una gracia de estas y también se le lanzaron a la yugular. Los que lo hacían antes se le lanzaron y los actuales, ¿no? También. Porque yo también veía gente de Creo hablando de la unidad de materia, hablando de esto y el otro. Lo que pasa es que una cosa es con violín y otra es con guitarra. Una cosa es cuando usted está en la oposición y otra cosa es cuando vuelve. Esa es la desgracia del país. ¿Ya? Esa es la desgracia del Ecuador. ¿Ya? Ese tema de que si lo hago yo, está bien. Si lo haces vos, está mal. ¿Ya? Y te critico. Entonces, claro, uno dice, pero me vas dejando una serie de antecedentes, una serie de precedentes. Lo que pasa es que el proyecto de Moreno no tenía votos en lo absoluto, no tenía ninguna posibilidad de nada. Además, absolutamente inoportuno ir a lanzarle impuestos a la gente en pandemia. Bueno, ocurrencias, ¿no? Doctor, hablemos de las vías que tendría el gobierno nacional, porque el presidente Lasso, días atrás, en un discurso, aseguró, haremos prevalecer la propuesta legal del gobierno. ¿Cuáles serían las alternativas que entonces tendría el gobierno para insistir en este tema? Porque entiendo que una posibilidad de consulta puede ser llevar a las urnas este proyecto de ley en su integralidad. Tiene un problema esa propuesta. Y la propuesta son los tiempos. A ver, en el tema laboral usted no tiene temas de tiempos. Usted aprueba la ley y entra a regir, y en este caso una forma bastante curiosa porque es alternativa, es decir, no es nueva ley, no es que los trabajadores del Código del 38 se quedan en el 38 y los nuevos trabajadores entran con la nueva ley. Los nuevos trabajadores entran o con el Código del 38 o con la nueva ley. Es una cosa bastante interesante, pero la tributaria es la que tiene problemas. Si usted va a modificar, crear o suprimir un impuesto de liquidación anual, este tiene que comenzar a regir en el periodo tributario.
¿sí? En el periodo fiscal. En el nuevo periodo fiscal. Exactamente, es decir, tiene que publicar la ley hasta el 31 de diciembre de 2021. Para que pueda entrar a regir en el próximo 1 de enero, claro. Si usted lo publica el 1 de enero, no va a regir en el próximo Sino al periodo fiscal, siguiente. sino al siguiente. Y cuidado, no hay que confundir entrada en vigencia de la ley con las nuevas reglas. ¿Qué aprobación en la Asamblea? Con la liquidación. Por ejemplo, usted este año, no se preocupe, va a declarar y va a liquidar el impuesto a la renta en marzo o abril, pero con las reglas actuales, por más de que se apruebe esta ley. Es decir, esta nueva ley, entre las nuevas tablas, la variación de las deducciones, todo entra a regir para el periodo fiscal 2022, que será liquidado en marzo-abril 2023. Entonces, si se le pasa el carro, ¿ya? Ocurre que esto no entraría a regir para el periodo fiscal 2022, sino el 2023 para ser liquidado el 2024. Entonces, esta es la importancia del tema tributario. Yo recuerdo que más de alguna vez en el tiempo de Rafael Correa se publicaban las leyes tributarias el 31 de diciembre. Poco y menos que antes de la medianoche, así rapidito, así, ¿ya? Para que entrara a regir para el siguiente periodo fiscal. Bueno, entonces esa es la alternativa que tiene el régimen, es decir, vuelvo a presentar el proyecto de ley. Porque si me voy a la consulta popular, no se hace pasado mañana la consulta popular. ¿Cómo son ahí los plazos? A ver, tiene que primero presentar el tema de la consulta popular en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene 20 días para calificar. ¿Término o plazo? A ver, entre término y plazo no hay diferencia según el Código Civil, pero aquí solemos diferenciar. Claro, aquí dicen plazo con fines de semana y feriados, términos y fines de semana y feriados. Exactamente, pero por ejemplo los plazos tributarios son solo días hábiles. O sea, no corren los fines de semana y los feriados. Según el Código Administrativo también los plazos no corren fines de semana y feriados. Ese es un tema muy propio del abogado nuestro. Lo que dice término es días hábiles, plazos días naturales. Entonces usted tiene 20 días, ¿ya? Lo hacen como 20 días hábiles, es decir, 4 semanas. Póngale ahí las 4 semanas, los 20 días. De lo contrario, recuerde, el dictamen ficto, es decir, no me dictaminó, entonces es constitucional la propuesta y la Corte pierde competencia para pronunciarse. Pero ya se le fue un mes en esa cuestión. ¿Qué estamos ahora? Octubre. Entonces eso es noviembre. ¿Ya? Entonces hay que llamar a la consulta popular 45 días. 45 días. ¿Cuánto estamos en eso? Mediados de diciembre. Realización del acto y publicación oficial de resultados. ¿Alcanza? No. Pero, o sea, sería una cosa... No alcanza. O sea, brutal, porque es imposible. Me olvidé de los plazos de convocatoria. No alcanzaste. No, es imposible. Yo le recuerdo que la consulta del 4 de febrero del 2018 fue anunciada por Moreno en octubre del 2017. Sí, claro. Tienes que tener un colchoncito ahí de unos 4 meses para una consulta popular de esta naturaleza. Esto es tu posibilidad, no es esta. Más allá del tema práctico que uno dice, a ver, ¿y dónde me vas a mandar el famoso proyecto de ley? ¿Recuerdan el tema de los paraísos fiscales que ahora está de moda? Se puso de moda este fin de semana el tema de los paraísos fiscales nuevamente. La consulta de 2017. La consulta del 2018. Y luego la ley para la aplicación de la consulta que aprobó ¿Se acuerda la papeleta? Claro. No se podía leer, es cierto, porque nadie se va a poner a leer ese rato la ley, pero claro, tenemos la idea de que tenemos que aprobar así. Uno no puede decir, aprueba esto, no tiene que estar metido en la papeleta. Entonces una sabanita con los dos lados, entonces uno marcaba ahí, sí o no. Les recuerdo que en ese caso nadie hizo problema, porque Correa no presentó el proyecto de ley a la Asamblea, si nadie se lo negó. Lo presentó directamente a la Corte, y la Corte Cervecera se pasó sus propios precedentes. Pasa, ¿no? Porque la Corte había dicho, si se requiere de que le niegue la Asamblea, salvo el caso de que la reforma venga anclada con una reforma constitucional, ahí no se requiere que pase el proyecto de ley por la Asamblea. Le pasaron nomás. A ver, entonces, el camino sería que vuelva a enviar la parte tributaria por la vía de urgencia en materia económica. Yo haría eso. Lo de la consulta no le alcanza el tiempo. No le alcanza el tiempo. No va a entrar a regir para el próximo periodo. Le pregunto como tercera vía, y esto también le pregunto, exacto, el tema del decreto ley, asumiendo de que el CAL no tenía competencia, el plazo sigue decurriendo, llego al 24 de octubre, se cumplen los 30 días y el 25 de octubre emito el decreto ley. La única forma que usted tiene para poner en duda que la decisión del CAL es inconstitucional es ir a la Corte Constitucional. El presidente de la República no tiene ninguna facultad de decir, a mí se me ocurre que el CAL se ha excedido en sus facultades. O sea, tendría que el presidente tendría que pedirle un pronunciamiento a la Corte. Exactamente. Bien, tampoco le da el tiempo. Si quisiera irse por ese lado.
Ahora, lo otro es, hagamos las cosas de hecho como nos gusta en nuestro país, y digamos que, porque yo estoy escuchando muy seguido el planteamiento de que como el CAL no calificó, pero el que debe aprobar, modificar o negar el proyecto de ley urgente debe ser la Asamblea, sigue decurriendo los 30 días. A ver, primero, el que está diciendo eso está descubriendo América en el mapa y se está yendo por el lado torcido. Todo proyecto de ley es aprobado, modificado o negado por la Asamblea, artículo 138. No es que solo el 140 dice eso, el 138 también lo indica. Pero para decir eso, te olvidas del 136. El 136 impide tramitar los proyectos de ley si no cumplen los 3 requisitos. Ahora, es cierto, el CAL, porque así somos nosotros, ¿qué le vamos a hacer? Si la señora que de las empanadas de los $6 no es una persona, a mi juicio, altamente competente, ni la gente que la acompaña. Si la Asamblea no es, pues no lo ha sido nunca, un dechado de virtudes. Entonces, ocurre que tú no puedes tramitar el proyecto de ley con el 136. Pero claro, en ese informe de la famosa unidad de técnica legislativa, los tipos también se saltan el tejo y comienzan a hablar de que el proyecto de ley es inconstitucional. Si esa facultad, es cierto, no la tienes. Tienes una facultad en la reforma del 2020 respecto de calificar la constitucionalidad de los proyectos de ley. Pero eso no quiere decir que tú te transformas en corte constitucional. Es decir, tú puedes calificar la constitucionalidad de los proyectos de ley dentro del ámbito de tus funciones. Es decir, tú no ejerces control previo de constitucionalidad y nada de eso. Es más, yo podría decir, el artículo tal del proyecto de ley es inconstitucional. Pero eso tiene que ser arreglado en el trámite legislativo. Es que para eso es el trámite legislativo. Trámite legislativo no es que usted presenta un proyecto de ley y le sale igualito. Una vez vi eso, que salió igualito. Y lo vetó el propio que lo mandó. Ya sabe a qué me estoy refiriendo. Ya sabe, yo decía... Oiga, doctor, a ver, me queda claro entonces las alternativas que tiene el Ejecutivo. Entonces, esta cuestión, no están corriendo los 30 días. Ya, correcto. Eso se acabó con la imposibilidad de tratamiento según el artículo 136. ¿Podría forzarse esa tesis? Pero sí lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Pero yo solo le pido a la gente que está pensando en esta mala idea, ¿ya? Lo mismo que les decía a mis amigos correístas en su momento, a mis amigos socialcristianos en su momento, y ahora a mis amigos del gobierno en este momento. No haga cosas que el día de mañana no te van a gustar. Es decir, el Ecuador no se acaba el año 2025. Es decir, tu gobierno no es el último. Si tú haces esto, vas a abrir, ahí sí, una caja de Pandora. Porque vas a impedir, o sea, yo podría incluso ser malicioso. Ya que Pandora está de... Presentar proyectos de ley, por ejemplo, no articulados, o proyectos de ley sin exposición de motivos, con el afán de que el CAL no me lo califique. Yo diga, me siguieron corriendo los 30 días y lo publico como decreto ley. Es más, te lo voy a decir sin ningún ambaje. A mis amigos de Creo si esto lo hubiese dicho Correa, ¿qué hubiésemos dicho? Lo mismo que te voy a decir ahora. No hagas tonterías. Eso es inconstitucional. No te saltes la Constitución. No hagas eso. Me queda claro eso. Doctor, en honor al tiempo. El otro tema que ha sido noticia este fin de semana es que el presidente de la República tenía hasta el viernes 1 de octubre para responder a la Asamblea Nacional por la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del resto del 2021, que fue observada por el Pleno de la Legislatura conforme señala la Constitución. Le envían al presidente, el presidente tenía 10 días para responder y no hubo tal respuesta. La Asamblea advirtió el sábado a través de un comunicado que no hubo tal respuesta. Le pregunto a usted, ¿qué procede? ¿Qué dice la Constitución? Yo no sé si la Constitución prevé algún tipo de salvedad en el evento de que el presidente de la República no le responda a una resolución de observación del presupuesto general del Estado. En ese caso, el presupuesto tendría que regir con las observaciones del legislativo. ¿Pero eso dice la Constitución o es interpretación? No, lo que pasa es que tú tienes 10 días para responder las observaciones. Si no lo haces, has perdido tu oportunidad de responder las observaciones y las observaciones están hechas. No es que se asume que se mantiene en vigencia el presupuesto del 2020 prorrogado a 2021 hasta diciembre. No, eso es en el caso de no aprobarse ya el presupuesto. O sea, ojo, a ver, y de hecho lo que se indica respecto al presupuesto del año anterior es únicamente en relación
al periodo que tú tienes entre la aprobación del presupuesto, entre la presentación de la proforma y la aprobación del presupuesto en este año electoral. Claro, porque a ver, además que le corresponde ahora al presidente de la República, ahora en noviembre, tiene que presentar la proforma del siguiente año. La proforma del siguiente año. Hasta el 31 de octubre, claro. Exactamente, ¿ya? Para que siga el trámite legislativo y podamos tener presupuesto a partir de enero. Pero claro, como usted tiene un cambio de gobierno, esas son las ideas ecuatorianas, por si acaso, son las ideas nuestras, que uno dice, bueno, entonces, mientras no haya el cambio de régimen, sigue rigiendo el presupuesto del año anterior hasta que se apruebe el siguiente, ¿ya? Yo no haría tal de decir que sigue rigiendo el presupuesto del año anterior, porque también sería fraudulento. Entonces usted presenta una proforma presupuestaria, no hoy día. Oiga, sino pero ahí con lo que usted momento. nos está diciendo, yo advierto que se viene otra discusión, porque van a decir cómo va a regir con las observaciones del legislativo. Pero Y para no- eso son las observaciones del legislativo, para que usted las acepte o para que se oponga. Qué relajo. Y si usted, perdón, si usted se queda callado, no es que el que calla otorga, usted tiene plazo para oponerse a la observación parlamentaria. Si usted no se opone a la observación parlamentaria, la está aceptando. Correcto, me queda claro eso. Interesantísimo diálogo con Rafael Ollarte. Gracias por el tiempo. Los políticos son complicados, ¿ah? Oiga, creo que ¿al cuánto tiempo nos vemos presencialmente? No, pues de antes Sí. de... Qué barbaridad. Y usted estaba en otro sitio, más oscuro, en lúgubre. Ahora está en la luminosidad. Gracias al doctor Rafael Ollarte, el ex terror de los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Así era, ¿no? El ex. Gracias al doctor Rafael Ollarte. Ya mismo, Yanine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional.